Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con el tema donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Bueno, vamos a continuar precisamente con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Vamos a continuar donde nos quedamos. Como ya habíamos mencionado, bueno, aparece precisamente el antisemitismo. Me permití precisamente anexar aquí más o menos una definición derivada, más bien una definición sacada precisamente a partir de las distintas combinaciones de las palabras. Y como lo dice, bueno, la palabra antisemitismo, bueno, viene precisamente de la palabra anti y semita. Dice que se refiere a los antecedentes del Sem, es decir, de los árabes y judíos. Sobre todo en Alemania, donde se considera precisamente que los judíos pues, son los culpables de todos los males del pueblo germano. Como dijimos, si ustedes desean meterse más a fondo dentro de ese tema, pues bueno, pueden revisar precisamente un poquito más, por ejemplo, páginas como National Geographic, o pueden investigar, por ejemplo, la misma obra escrita de Adolf Hitler para reconocer precisamente de su propia voz cuáles son las razones por las que precisamente él tiene pues este problema precisamente con los judíos, ¿va? Continuamos. Dice, después de la Primera Guerra Mundial y antes del crack del 29, Europa vive en una época muy buena económica, dice, provocando que haya un aumento pues demográfico, ¿va? Entonces, aunado precisamente a todo lo que es la época o la crisis económica que se viene con el Tratado de Versalles, con lo que es el crack de 1929 o la crisis de 1929, se viene todavía el aumento demográfico que obviamente va a delimitar todavía la circunstancia más, ¿no? Es decir, si hay pocos recursos, ahora vamos a tener que repartirlos entre más ciudadanos. Entonces eso precisamente también ocasiona, pues obviamente la crisis, es decir, la acentúa. Antes de esto, dice, hubo antecedentes bélicos como el asalto de Italia a los territorios de Albania y Etiopía. Es decir, va a haber antecedentes pequeños que van a provocar de alguna manera, pues ya de alguna manera las heridas que habían existido desde la Primera Guerra Mundial. Dice, la segunda, por ejemplo, la intervención de las tropas de Italia y Alemania en la Guerra Civil Española. La tercera, pues la intervención de Estados Unidos en la guerra sino-japonesa para ayudar precisamente a los chinos. En 1938, por ejemplo, se había dado el pacto de Múnich, el pacto de Múnich, Alemania, precisamente para que invadiera Austria. Al año siguiente, bueno, a Polonia. Y este fue el inicio de la guerra. Es decir, básicamente también vamos a encontrar aquí el inicio de la guerra. En 1938 con el Pacto de Múnich, Alemania invade a Austria y posteriormente inicia con Polonia. Polonia va a ser prácticamente la primera ciudad o primer estado-nación que se considera invadido precisamente por Alemania ya en el inicio de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Además, bueno, más adelante se da la pretensión del expansionismo de Alemania, la unificación de Alemania en territorios, que ya habíamos mencionado precisamente que, bueno, se busca precisamente la expansión del Tercer Reich o territorio alemán. En clase, por ejemplo, habíamos mencionado que, pues, una de las características particulares que Alemania consideraba era que se tenía que expandir el territorio para lograr precisamente una mayor producción, y por ende, obviamente, una mayor generación de riqueza. ¿Va? Entonces, basándose en esto, pues comienza precisamente la intención de expandirse. Se van formando bandos y alianzas de la misma manera que se habían dado precisamente en la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener el primero que se va a considerar como los aliados. Los aliados precisamente son aquellos que están en contra precisamente del eje alemán. Y dentro de los aliados, pues bueno, vamos a encontrar a Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y pues China también. Es decir, van a ser los aliados. Por el otro lado, bueno, vamos a tener precisamente al otro bando, que es el eje alemán, que se considera precisamente a Alemania, a Italia y a Japón. Ya habíamos mencionado que había ciertas ideologías que compartían de alguna manera tanto Alemania como Italia y Japón. De Alemania ya habíamos mencionado por ahí, por ejemplo, al nazismo y de Italia habíamos hablado, por ejemplo, del fascismo, ¿va? Con Mussolini. Dice, en el caso de Italia no había quedado contento con las concesiones territoriales del Tratado de Versalles, más la situación económica que provocó el descontento contra el Partido Socialista y el ascenso al poder del Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, que ya habíamos mencionado, por ejemplo, en clase, que por ahí va a haber ciertas similitudes entre las ideologías, que bueno, fue lo que precisamente se dejó de tarea. Y bueno, aparte encontramos ciertas similitudes entre Mussolini y Hitler, ¿va? Por ahí va a haber ese tipo de elementos que van a permitir precisamente combinar o que se combinen estos países.
Dice, más de 70 países intervinieron en los combates, pero sin duda, afectaron al mundo entero, incluyendo a los que se mantuvieron neutros. Es decir, la Segunda Guerra Mundial no solo viene a afectar a los países que están involucrados, sino pues desafortunadamente a todos los países que no están involucrados. ¿Por qué? Bueno, más que nada porque la economía, finalmente, como lo hemos mencionado, pues se encuentra profundamente relacionada nación con nación, y más precisamente por los tratados comerciales que existen entre las distintas naciones. Entonces, esto va a afectar. Más agréguenle precisamente que en muchas ocasiones vamos a tener naciones que tienen como acuerdos comerciales, entonces van a quedar como, si tú le apoyas al enemigo contrario, pues en última instancia eso se va a tomar como una traición, ¿va? Entonces, entre otras tantas cosas, pues más que va a llevar precisamente a las afectaciones. Como ya lo habíamos mencionado, bueno, se pierden desafortunadamente, más de 60 millones de vidas, de los que ya habíamos mencionado, que había civiles, soldados y demás. Aproximadamente en esa época, estaremos hablando del 2% de la población mundial, con los distintos bombardeos, los campos de concentración y por supuesto las bombas atómicas que se van a llegar a lanzar precisamente. Entonces, bueno, pues básicamente vamos a tener una gran pérdida de la población, que se considera pues es un gran número. Y pues finalmente por una guerra que pues inician precisamente ciertas personas que a lo mejor están muy alejadas precisamente de nosotros, ¿no? O de las personas o de los civiles como tal, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en clase. Pero bueno, vamos a continuar precisamente con lo que toca el día de hoy. Ya en su momento pues ustedes pueden ir a partir de revisar la historia, bueno, podemos ir creando nuestra propia opinión con respecto a los eventos. Vamos a seguirle. Fechas importantes o algunas de las principales fechas importantes durante la guerra. Se da, por ejemplo, el pacto después de hacer o pacto de amistad entre Alemania e Italia, a pesar de que el Mussolini no concordaba precisamente con la idea de Hitler. Posteriormente el fascismo encuentra similitudes con el nazismo, que eso ya lo pudimos haber notado directamente ya en nuestra tarea que se dejó. El 1 de septiembre de 1939, se considera como la fecha de inicio de la guerra. La Alemania nazi invade Polonia, como ya lo habíamos mencionado. En esta, no apoyaría a Alemania, en esta no apoyaría a Alemania, sino hasta la derrota de Francia en 1940. Es decir, Italia no va a apoyar a Alemania en esta invasión, sino que va a ser posteriormente, ¿va? Hasta que se viene la derrota precisamente de Francia en 1940 y precisamente más adelante cuando se va a dar precisamente ya la ocupación de Francia. Dice, se va a dar también el pacto tripartito. Dice, surgió tras la firma de un acuerdo entre Berlín, Roma y Tokio. En los siguientes meses se unen los territorios de Hungría, Bulgaria, Rumania y, pues, por supuesto, Yugoslavia. El 2 de junio de 1939, Stalin tomó la iniciativa y planteó la formación de una alianza militar con Occidente. Dice, sin embargo, pues el gobierno polaco se negó a dejar entrar a las fuerzas soviéticas por temor a la pérdida de los territorios ganados, con lo que se lograría lanzar a Hitler hacia Rusia. Es decir, se logra precisamente desviar a Hitler hacia lo que era en esa época, como ya lo habíamos mencionado, la Rusia de esa época, que estaba precisamente en manos de alguna manera de Stalin, ¿va? Se va a dar la campaña del norte o de Noruega. Dice, a Hitler le preocupa la posibilidad de que los británicos, ataquen Noruega y Suecia como forma de cortar el importante suministro de hierro a las tropas nazis durante la primera de 1940. Aquí ya estamos hablando precisamente de un año posterior a la fecha en que se lleva a cabo precisamente la guerra, ¿va? O el inicio de la guerra. Posteriormente, Francia se repliega a las fronteras de los Países Bajos y Bélgica esperando el ataque desde este punto, ya que consideraba que sus fronteras con Alemania pues eran totalmente impenetrables. Sin embargo, Francia se va a rendir el 22 de junio de 1940 y el entonces coronel Charles de Gaulle escapa a Inglaterra. Más adelante, por ejemplo, directamente en Francia vamos a tener la formación de lo que se va a considerar una como más bien Francia se va a dividir en dos territorios. Una como la Francia de Vichy, que precisamente va a ser uno de los colaboracionistas con Hitler. Y se va a quedar precisamente la parte central o principal de Francia, que va a ser precisamente invadida por lo que es tropas alemanas. Esta rendición se va a llevar a cabo precisamente a partir de un armisticio, que ya habíamos mencionado que era un armisticio, es decir, un plan de paz con otro país que ya se ha estado en guerra. Posteriormente, de todos modos van a seguir, los franceses van a seguir luchando en contra de todo esto y se va a lograr precisamente después expulsar a Alemania. Pero por el momento vamos en esta parte.
Posteriormente, bueno, se dan los bombardeos sobre Inglaterra y se están enfocados principalmente sobre aeródromos y zonas industriales, es decir, tratando precisamente de destruir lo que son algunos de los cientos de aviones, zonas importantes de comercio y demás, para precisamente debilitar lo que es al país. Desafortunadamente, bueno, más adelante Hitler, bueno, va a cambiar su estrategia y, bueno, se va a dirigir precisamente hacia objetivos civiles, es decir, hacia personas prácticamente comunes y corrientes, es decir, como cualquiera a lo mejor de nosotros, sino ya no tanto a empresas, sino directamente, por ejemplo, a pues es decir, ya no empresas, ya no aeródromos, es decir, tipo aeropuertos, sino a personas prácticamente civiles y comunes. Esto, bueno, va a ser aprovechado precisamente por Inglaterra para lograr rearmarse y poder ahora sí hacerle el frente a Alemania. Con Francia obtenida, como ya lo habíamos mencionado, bueno, Alemania se dirige hacia la Unión Soviética, mientras que Mussolini se dirige hacia Grecia. Es decir, se forman dos frentes, a través de los que se busca precisamente combatir y ganar. ¿Va? Entonces por ahí vamos a encontrar precisamente esos frentes. Más adelante vamos a ver cómo precisamente se van a dividir también las fuerzas de los aliados, logrando combatir por los dos frentes y logrando derrocar a Alemania. En 1941, la RAF, es decir, la Real, se conocería como la Real Air Force, es decir, la Real Fuerza Aérea. Utiliza las bases aéreas griegas y Alemania busca apoyar a Italia, por lo que Alemania, bueno, debía cruzar precisamente lo que se conoce como Macedonia. Parte de Yugoslavia, Hitler busca presionar al regente y Yugoslavia acepta unirse a Alemania. Es decir, tenemos precisamente otro país u otra nación que se va a unir precisamente a lo que es al eje alemán. Posteriormente, bueno, ya habíamos mencionado, Yugoslavia va a ser ocupada e Italia inicia su ataque contra Grecia. Atenas, pues bueno, desafortunadamente cae el día 27 de abril y el 20 de mayo Alemania invade Creta, es decir, otra de las ciudades precisamente de Grecia. Y la isla es conquistada el 1 de junio. Se va a dar otro evento que se conoce como la Gran Guerra Patria. Ese es el término dado al periodo entre el 22 de junio de 1941 y 1941 y el 9 de mayo de 1945. Durante este periodo, la URSS pierde 27 millones de personas en su batalla contra Alemania, donde al final, pues bueno, cae Berlín a manos del Ejército Rojo. Se da la batalla de Stalingrado. Fue un enfrentamiento que se define entre junio de 1942 y febrero de 1943. Hay una disculpa por esta parte de la redacción. Es febrero de 1943. Entre las fuerzas alemanas y las fuerzas soviéticas de la ciudad de Stalingrado, actual Volgogrado, e implica la derrota más sangrienta de las fuerzas alemanas. Esta, pues bueno, va a significar precisamente el comienzo de lo que se va a considerar posteriormente como la derrota por fin de Alemania. Luego del éxito alcanzado por los aliados en su lucha con la Afrika Korps, en el norte de África, dice el próximo objetivo era Italia y con ello poder dar un golpe a Mussolini. La ocupación de Nápoles se da el 1 de octubre. Nápoles es una ciudad que pertenece precisamente a Italia. ¿Va? En el caso de hoy la vamos a estar dejando hasta esta parte. Vamos a dejar un apunte extra. Va a ser precisamente buscar información sobre lo que es el Ejército Rojo, principalmente porque gracias al Ejército Rojo se comienza precisamente a dar lo que es la caída de Berlín y bueno, posteriormente vamos a tener más bien ya la derrota de Alemania, ¿va? Ok, entonces vamos a buscar un poquito una información básica de lo que es el Ejército Rojo. El Ejército Rojo perteneciente precisamente a las fuerzas soviéticas, ¿va? Mañana continuaremos con la siguiente parte, que sería prácticamente otro elemento. Y bueno, más que nada más me quedaría solo mencionar esto. Dice, mientras que por el lado estadounidense, bueno, se continúa con la ofensiva. Una disculpa, se me pasó ese puntito. Pero bueno, básicamente cerramos con esta parte. Cualquier cosa, duda que tengan, hay que mandarlo al grupo. Cualquier comentario que tengan, alguna información extra que ustedes consideren relevante para comentarla al grupo, referente a lo que se acaba de ver, pues también lo pueden hacer, ¿va? Por el momento lo dejamos hasta aquí. El día de mañana daremos cierre a lo que es parte precisamente de lo que es, o más bien lo que queda precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a continuar si acaso con una partecita nada más muy corta de lo que va a ser la Organización de las Naciones Unidas. ¿Va? Hasta aquí la dejamos.